Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video simplemente voy a informarles acerca de los OLED de la marca coreana LG para este próximo 2021. Al parecer LG ha tomado este 2020 como un año de reseteo, por así decirlo, y no me parece que esté mal que lo hagan. Debido por supuesto a todas las cosas desastrosas que pasaron en este 2020, principalmente en temas de pandemia. ¿Y por qué digo reseteo? Pues bien, LG simplemente ha decidido volver a llamar a sus OLED para este 2021 B1, C1, G1 y Z1. Y bueno, toda esta información es con base en esta página oficial donde precisamente proveen la información de LG. Obviamente está en coreano, simplemente la traduje al español con el traductor de Google. Aquí entonces vemos el OLED B1 que va a estar en versiones desde 55 pulgadas, 65 pulgadas y hasta 77 pulgadas. Sin embargo, todavía no está claro qué tamaños van a llegar a diferentes regiones o países de todo el mundo. Usualmente, por lo menos aquí en Colombia, el BX hoy en día solamente se consiguen tamaños de 65 pulgadas. El de 55 aún no se consigue. No sé en otros países del mundo cómo sea y no sé precisamente cómo va a ser con estas nuevas referencias. En el caso del S1 también va a estar disponible en 55 pulgadas, 65 y por supuesto una que es la más grande de 77, al igual que el BX y también al igual que el G1 que va a estar en 55, 65 y también 77 pulgadas. En el caso del Z1 va a estar en un tamaño, hasta ahora solamente va a estar disponible en tamaño de 88 pulgadas y se espera que sea en resolución de 8K. No está 100% confirmado, pero eso es precisamente lo que más se habla. En el caso del G1, en temas de diseño, si nos vamos acá a esta página, por lo menos el de 55 pulgadas va a tener un diseño con bases laterales. En el caso del C9 y del B1 y del C1 aún no se habla del diseño de sus bases, pero lo más probable es que también sea con el diseño de la base central que por ejemplo tienen actualmente. Si nos vamos a ratings.com, pues el diseño por ejemplo del CX es una base central y el BX también es muy similar, así que yo diría que del B1 y el C1 va a ser una base muy similar, solamente central. Retomando entonces el tema del G1, al igual que por ejemplo el GX de este 2020 tiene bases laterales. Este GX, al igual que el G1 de este 2021 próximo, está diseñado principalmente para ser montado en una base de pared. Pero por lo menos LG pues da la opción de que si lo necesitan en una base, sobre una mesa, pues tiene la opción de las bases laterales. En el caso del tamaño de 77 pulgadas, LG da la opción en el G1 de poder acomodar también las bases laterales. No se sabe si tiene la opción tanto de bases laterales como de acomodarlas también, de bases centrales como también acomodarlas a los lados, que sería genial que tengan esa opción. Pero pues por lo menos por ahora se sabe que las bases en tamaño de 55 pulgadas y 65 van a ser laterales y en el tamaño de 77 van a ser centrales. Aún es incierto si se van a poder acomodar también a los lados o si los tamaños de 65 y 55 también permiten acomodarlos en la parte central, por ejemplo para aquellas personas que no tienen una mesa muy grande y que tampoco quieren acomodarlo en una base de pared. Por supuesto, los modelos C1 y B1 también se pueden acomodar en bases de pared, pero la base hay que conseguirla aparte. Mientras que en el caso del G1 y también por supuesto del GX, la base de pared está incluida dentro de la caja del televisor, por eso también tiende a ser un poco más costoso. Y usualmente el GX solamente se consigue en tamaños muy grandes en la mayoría de países, por lo menos aquí en Colombia, no sé en otros países. Y no se consiguen tamaños pequeños. En el caso de este G1 también aún es desconocido los tamaños que van a estar disponibles en las diferentes regiones, pero por lo menos se sabe que 55, 65 y 77 va a ser lo estándar.
Y bueno, otra gran diferencia entre el CX y GX de este 2020, que probablemente también se verá en el C1 y G1 del futuro 2021, es el tema del grosor, ya vistos desde el lado. Este es el CX, el CX, que tiene un grosor de 4,9 centímetros, mientras que el GX es mucho más delgado, como pueden notar, 2,4 centímetros. Como les digo, ambos se pueden instalar obviamente en una base de pared, pero el GX de este 2020 incluye una base como tal de pared en la caja. Se llama LG's Flush Wall Mount, que pues precisamente es como un poco más elegante, y como les digo, el GX apunta a esa acomodación en pared para que se vea precisamente más elegante en cualquier tipo de habitación. En el caso del CX pues ya toca conseguir la base de pared aparte en caso de que así lo quieran instalar, pero en temas de base central para mesa me parece más elegante la del CX que la del GX, pero eso ya es algo muy subjetivo. Entonces algo muy similar, como ya les había mencionado, podría pasar en el caso del G1, que va a incluir, es lo más seguro, una base de pared, también me imagino que muy elegante. Y en el caso pues del C1 ni tampoco del B1 va a incluir esta base de pared. Ya en temas de especificaciones técnicas aún no se sabe, pues porque todavía no han salido al mercado. Quizá sigan por la misma línea de reducir el brillo. Recuerden que por ejemplo el brillo del C9 del 2019 en HDR era de más o menos 720 nits. Bueno, de hecho vamos a verlo en este momento para poderlo corroborar. Vamos entonces al apartado de brillo. Aquí entonces vemos que en HDR es de 726 nits del 2019, mientras que en el CX de este 2020 lo decrecieron un poco a 685 nits, y esto es precisamente porque se han dado cuenta que los nits no son tan importantes para el tema del HDR como RTings cree o como muchas personas creen. Lo más importante es, como ya saben, el contraste en temas de realidad, de hacer que todo luzca más real. No me canso de decirlo, para aquellos amantes al brillo, para aquellos amantes a la claridad, con este brillo es más que suficiente. Y en el caso del GX el brillo es inclusive un poco menor, tampoco es que sea una diferencia muy brutal, entonces probablemente esa sea la tendencia para este 2021 en temas de brillo. Quizá le bajen un poco o quizá lo dejen así como está. O quién sabe si nos sorprendan con una cantidad de brillo mucho más alta, que la verdad no creo, porque como les digo es algo totalmente innecesario. Pero bueno, ya es cuestión de gustos. Y pues en temas de lo que tiene que ver con el apartado gaming, el CX hoy en día está considerado como el mejor televisor para el tema de gaming de las nuevas consolas. Pues un bajo input lag, que tiene input lag bajo también en tasa de refresco variable, es decir, de 13,9 milisegundos, que no está mal, y en 4K 120 Hz de 6,7 milisegundos, que tampoco está nada mal. Soporta FreeSync, G-Sync, la mencionada tasa de refresco variable, Auto Low Latency Mode, que es precisamente para el caso del modo juego, para tener un muy bajo input lag. Tiene un tiempo de respuesta increíblemente bajo de 1,7 milisegundos, lo cual es genial para las escenas con mucho movimiento. Se van a ver muy fluidas, entonces probablemente las mejoras en el C1 de este 2021 y por supuesto en el G1 y B1 va a ser principalmente en temas de movimiento, del tema gaming. Porque en temas de brillo, ya les digo, no es tan importante, y pues el contraste en todos los OLED es infinito. Y bueno, en el caso del Z1 lo único que se sabe hasta ahora es que lo más probable es que sea de en resolución 8K, tamaño solamente 88 pulgadas, porque al hacer la búsqueda del Z1 aquí en la página, pues no me arroja información como tal, como si me la arroja en el caso del G1. Tampoco me arroja información ni para el C1 ni para el B1, así que solamente se sabe que el diseño del G1 va a ser así en tamaños pequeños y con dos bases centrales así en tamaño más grande, que va a ser de 77 pulgadas. Ya en lo que tiene que ver en temas de precio, por lo menos en los 4K que van a ser el B1, C1 y G1, no se sabe, pero yo creo que van a ser los mismos que este año. Es decir, por ejemplo, el C9 aquí en Colombia, el precio de salida en el 2019
fue aproximadamente $1.440 para la versión de 55 pulgadas. Y este año el CX salió prácticamente al mismo precio, simplemente que al C9 le decrecieron el precio. Lo mismo pasó con el B9, entonces yo diría que lo mismo podría pasar con los futuros nuevos B1, C1 y G1. Con el Z1 la verdad es que el precio hoy en día es incierto, ni siquiera hay aproximaciones como tal. Bueno, ya para ir finalizando, lo que les puedo decir es que ahorren mucho, porque la verdad es que un televisor OLED hoy en día es lo mejor de lo mejor. Si no les alcanza para los futuros C1, B1, G1 o Z1, pues por lo menos en el 2021 podrían llegar a conseguir los de este 2020, por ejemplo el CX a un precio inferior, y no le teman al quemado de píxeles, porque la verdad es que eso es muy raro que pase si son personas normales que ven contenido variado y que dejan activas todas las protecciones de software que esos televisores traen. Ya para finalizar, por aquí les dejo algunos videos interesantes que quizá quieran observar. Si este les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.